Yo quiero que usted abra su Biblia, por favor, en Lucas 4, 18 al 19. Igual lo vamos a tener en pantalla, pero si usted quiere, pues, tiene su versión favorita, ábrala, no se preocupe, porque es una buena forma de comparar y poder ver, pues, otras versiones. Lucas 4, 18 al 19. Jesús había ido a Nazaret. Escúcheme acá, Jesús había ido a Nazaret, la ciudad donde Jesús había crecido. Todos nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús nació en Belén, ¿no? Él nació en Belén, pero después de su nacimiento, José y María, ¿qué hicieron? Volvieron a la región de Nazaret. Así usted lo puede leer en el principio, por ejemplo, del Evangelio de Lucas, ¿no? Y allí Jesús creció, en ese lugar, ¿no? Y todo el mundo lo conocía, ¿no? Todo el mundo conocía quién era Jesús. En Nazaret todo el mundo sabía quién era Jesús. Y por eso en alguna vez preguntaron, ¿no? Y todos decían, ¿no? ¿Que no es este el hijo del carpintero? Todos le conocemos, conocemos a su mamá, conocemos a sus hermanos. ¿No es el hijo del carpintero? ¿De dónde viene, de dónde tiene toda esa sabiduría y todo ese conocimiento? Si le vimos crecer. Lo conocemos desde que era un muchacho, sabemos cómo él era, sabemos de dónde venía, ¿no? Pero ese día Jesús entra en la sinagoga y como era costumbre en aquellos tiempos, la sinagoga era el lugar de reunión, pues habían, como ahora podemos decir, para hacerlo simple, como los grupos familiares, ¿no? En un barrio, ¿no? En un sector, así como tenemos nosotros. Sinagoga era esto, no era un templo en sí, era una casa donde se celebraba, tenían una liturgia judía donde compartían la palabra. Entonces Jesús entra en la sinagoga y como era costumbre, en aquellos tiempos, ¿cuál era la costumbre? Leer una porción de la palabra de Dios. Siempre leían una porción del Antiguo Testamento, ¿no? Y ese día dio la casualidad o la diosidencia de que tocaba la porción que ahora conocemos como Isaías 61. El texto bíblico que está en el Antiguo Testamento, en Isaías 61, que fue el texto que Jesús leyó en esa ocasión, ¿no? Y vamos a leer Lucas 4 porque ahí es donde se registró el hecho de lo que el Señor Jesús leyó en el Antiguo Testamento. Es Isaías 61, pero ahora Él lo repite o Él lo lee en el Nuevo Testamento y pues vamos a leer Lucas 4, ¿no? Jesús se puso de pie y empezó a leer y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Enrolló luego el libro, se lo dio al asistente, ¿no? Y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente, era más o menos como algo así, ¿no? En la sinagoga tenían una silla donde se sentaba pues el rabino. Entonces él lee el texto bíblico y se sienta. Y les dice: hoy se ha cumplido ante ustedes esa escritura o ese texto, ¿no? Se está cumpliendo esta profecía 700 años antes, profetizada, predicada por Isaías. Y les dice: hoy ante sus ojos el hijo del carpintero, al que lo conocimos de muchacho, está diciendo: se cumple ante sus ojos esta escritura. Lo que ustedes están viendo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, ¿no? Mientras yo preparaba este mensaje estos días, el Señor me decía claramente algo que tenía que decirles como una premisa ante este mensaje, ¿no? El Señor me decía: dile a la iglesia lo siguiente: si tú puedes creer
que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que estaba sobre Jesús, también ha venido sobre ti. Lo vuelvo a repetir, ese mismo Espíritu que vino sobre la vida de Jesús, que lo ungió, ese mismo Espíritu es el mismo Espíritu que está sobre la vida de todo hijo de Dios, sobre todo creyente, sobre ti. Ahí sí me gustaron los amenes, ¿no? El Espíritu Santo, mis queridos hermanos, no es entregado en medidas. De hecho, así lo dice Juan el Bautista, ¿no? El Espíritu Santo no es entregado en medidas. Tal vez podemos decir, es una mínima parte para nosotros porque la gran parte está con Jesús. Tal vez podemos tener esta idea o hemos crecido en algún momento con esta idea, ¿no? Mire, el mismo Espíritu Santo que llenó, empoderó a Jesús, está sobre nosotros. De hecho, el Señor en una ocasión les dijo a sus discípulos, mayores cosas que las que yo he hecho, mayores obras que las que yo hice, ustedes las podrán hacer. El Señor le dice a sus discípulos, ¿no? Porque Él fue al Padre y ahora está intercediendo por ti y por mí. Mayores cosas podemos hacer que las que Él hizo. Las que hacemos ahora, el Señor dice, ustedes pueden hacer mayores cosas porque yo ahora estoy con el Padre y estoy intercediendo por ustedes, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que Jesús está aquí entre nosotros? Siempre decimos, Jesús está aquí entre nosotros, ¿no? Siempre lo decimos, Jesús está aquí entre nosotros, ¿no? ¿Sabe por qué decimos eso? Por la sencilla razón de que el Espíritu de Cristo está aquí. Y el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu del Padre. El Espíritu Santo es ese Espíritu de adopción por el cual tú y yo clamamos Abba Padre. Por eso decimos, Jesús está aquí, pero el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, el Espíritu de adopción, está aquí en la iglesia entre nosotros y está aquí en tu corazón, ¿no? Ese es el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Por eso es que usted y yo podemos declararlo, decirlo con toda confianza. El Espíritu del Señor está sobre mí, como lo dijo Jesucristo en Lucas 4. Tú y yo lo podemos decir. El Espíritu del Señor está sobre mí. Díganlo conmigo, 1, 2 y 3. El Espíritu del Señor está sobre mí. Díganlo más fuerte. El Espíritu del Señor está sobre mí. Otra vez más fuerte. El Espíritu del Señor está sobre mí. Querido hermano, querida hermana, cuando tú lo dices y cuando lo crees, ¿sabes qué pasa? Empieza a cambiar totalmente tu realidad. Empieza a cambiar tu vida porque tu vida se somete a una influencia diferente. A una influencia totalmente superior, distinta. A veces tenemos miedo a las cosas. Yo no sé si usted alguna vez, y yo le aconsejo que no lo haga, se pone a ver tal vez películas de terror donde vemos que pues están pasando cosas raras allí, ¿no? Y de un momento a otro vemos que como un espectro que se le mete en la boca a alguien y empieza está endemoniado ahí como loco. No sé si usted ha visto este tipo de cosas. Bueno, déjeme decirle que es real. No estamos viendo ahí algo, pero porque son espíritus, ¿no? No se los ve. Pero muchas veces eso es lo que puede pasar en la vida de las personas que le abren la puerta al enemigo. Y hay una influencia demoníaca, satánica sobre sus vidas. Por las prácticas, por la brujería, por la hechicería, por dejarse leer las cartas, por estar haciendo estos arreglitos. Que quiero algo para que me amen o quiero que vuelva mi marido conmigo. Estás abriendo puertas a influencias satánicas, demoníacas, que a la postre te van a pasar factura tarde o temprano. Así que si tú estás haciendo eso, te lo digo en el nombre de Jesús, abandona, rompe y quiebra con toda influencia demoníaca que tú has permitido en tu vida. Ouija, lectura de cartas, la quiromancia, todo este tipo de cosas, el horóscopo, el tener una adicción por ver películas de terror, ese tipo de cosas, échalas fuera. Música satánica, ¿no?
ese reggaetón que ahora es pues pura pornografía en audio, todo eso es influencias demoníacas que están afectando tu vida. Después, ¿por qué estoy en esta situación? Déjame decirte que la palabra dice que ninguna maldición viene de la nada. Es cuando abrimos puertas. Pero déjame decirte, mi querido hermano, que cuando tú y yo le decimos al Señor, el Espíritu de Dios está sobre mí, no hay influencia mayor en nuestra vida que la influencia del Espíritu Santo. Cuando nos sometemos y vivimos bajo esa influencia. Y por eso es que cuando el Señor Jesús nos dijo, no los voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes y les enviaré el Consolador, al Espíritu de verdad. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre nuestra vida, se cumplió la palabra que dice, no te dejaré, no te desampararé, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, mis hermanos. Esa es la palabra y el poder del Espíritu Santo. Y no solamente es esto de poder sentirnos cuidados, protegidos, guiados, ¿no? Sino que algo más quiero decirte, ¿no? El Señor también nos dice algo muy importante y no solamente cumplió esa promesa de que no nos iba a dejar. Recuerde Hechos 1 del 6 al 8, dice, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Como que le estaban preguntando, Señor, ya es el momento en que tú vas a venir, vas a reinar, le vas a dar una patada a todo el imperio romano y de aquí en adelante vas a restaurar la gloria como en el tiempo de Salomón y vamos a hacer un reino poderoso y nosotros vamos a reinar contigo. Era lo que estaban preguntándole los discípulos al Señor. Y el Señor les dice, a ustedes no les importa esto. Para ustedes esto no es tan importante, esto no es tan necesario, ¿no? No les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre. Dice, pero hay algo muy importante que ustedes tienen que saber. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ahí sí van a recibir poder y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La semana pasada Pastor Viche dijo, la palabra poder, ¿qué significa? A ver, los que estuvieron atentos. ¿Cuál es el nombre en griego de la palabra poder? A ver, ¿alguien recuerda? ¿Ah? ¿Cómo? Dunamis o dinamis, ¿no? Esa es la palabra, poder. Es la misma palabra, como lo decía Vicente, de donde viene la palabra dinamita. Dinamita, la explosiva potencia de Dios que viene a la vida de una persona cuando recibe el Espíritu Santo en su vida. Viene sobre mi vida y por eso decimos, Espíritu Santo, tú estás sobre mí, lléname, Señor, ¿no? Ese dunamis es el que hace que tú y yo podamos avanzar. Es lo que hace que tu vida avance. Yo no sé mucho de mecánica. Yo creo que aquí hay personas que saben más de mecánica que yo, ¿no? Alguien una vez me dijo, como mecánico eres buen pastor, me dijeron una vez, ¿no? No sé a qué se estaba refiriendo, ¿no? Pero yo no sé mucho de mecánica, pero sí sé que cuando un auto puede avanzar es porque en el motor están ocurriendo una serie de explosiones controladas, ¿no? Hay algo, está habiendo una explosión, ¿no? Y una tras otra, ¿no? En fracciones de segundos. Explosiones controladas, ¿no? Si el motor tiene 4, 6 u 8 cilindros, cada uno de estos cilindros, en cada cavidad están ocurriendo explosiones controladas, ¿no? Entonces están... ¿Por qué? Porque la gasolina, ¿cómo se llama esto? Por donde pasan por donde pasa la gasolina. Los inyectores están inyectando gasolina. Que no sé mucho pero quiero que présteme atención a esta ilustración, ¿no? Entonces está inyectando gasolina y está ocurriendo una chispa y entonces ¿qué pasa? Los pistones están... Perdón si los escupo, niños.
¿Y ese carro qué pasa? Empieza a avanzar. Y empieza a avanzar. Y mientras más acelera, está... Eso es lo que pasa. Esas son las explosiones, ¿no?, que hacen que ese pistón se mueva y suben y bajan, ¿no? Y el auto no avanzaría, mis queridos hermanos, si no hubieran estas explosiones. Si no hubiera este dunamis, ¿no? De la misma manera, hermanos, el dunamis, cuando produce dentro de ti una explosión, ¿no?, esa explosión hace que tú y yo podamos avanzar. Esa explosión hace que tú y yo podamos ir a una siguiente etapa de madurez, de crecimiento. Esa explosión hace que cuando vengan los desafíos de la vida, tú puedas avanzarlos y crecer y caminar. Que no te quedes atorado ni atascado. Que no te quedes botado. Ese es el dunamis de Dios en tu vida. Cuando tú te sientes deprimido, ¿no?, cuando te sientes cansado, cuando te sientes agotado y ya no puedes más, es tiempo de decir: Espíritu Santo, yo sé que no es mi propia fuerza, yo sé que no es en la fuerza de mi brazo, Señor, pero si tú me llenas, pero si tú me inundas, yo voy a poder levantarme otra vez. Yo voy a poder caminar contigo. Yo voy a poder, porque los huesos secos, mis hermanos, pueden volver a vivir. Los huesos secos pueden volver a hacer carne, levantarse como un ejército. Dígale al Señor: lléname, Espíritu Santo. Lléname. Lléname, Espíritu de Dios. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para, ¿no? No tengo mucho tiempo para explicar cada una de estas cosas, ¿no? Pero simplemente yo quiero que usted siga conmigo esta secuencia poderosa de transformación del Espíritu Santo en nuestra vida, en tu vida y en mi vida. Hay 6 cosas. ¿Cuántas cosas? Hay 6 cosas, ¿no?, que podemos ver en este texto bíblico, ¿no? Habla de proclamar las noticias a los pobres, habla de vendar a los quebrantados de corazón, habla de que me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, habla de dar vista a los ciegos, de poner en libertad a los oprimidos y proclamar la buena voluntad del Señor. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas? Primero, nos da salvación. Después de que nos da salvación, ¿qué nos da? Sanidad, ¿no? Después de que nos da sanidad, nos da liberación. Después de que nos da liberación, nos da iluminación. Y después de que nos da iluminación, nos empodera. Y después de que nos empodera, nos activa. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza esto, mis hermanos? Empieza con la salvación. El Espíritu Santo hace la obra de salvación en tu vida, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, no solamente para llevar buenas nuevas de salvación, ¿no? No solamente para mí, sino para todos los que están a mi alrededor, ¿no? No solo para predicarle a los pobres, sino también ¿para qué? Para predicar y para sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, ¿cómo empieza esta obra del Espíritu de Dios en nuestra vida? Con la salvación. No solamente para mi vida, para todos los que están a tu alrededor. Ayer conversaba con una joven en su casa, me decía, veíamos cómo está influenciando en la vida de su familia, en la vida de sus hermanos, en la vida de las personas que están a su alrededor. ¿Por qué? Por el testimonio, por el cambio, por la transformación que Dios está haciendo en su vida. Entonces las personas que están a su alrededor están viendo, yo también quiero eso. ¿Qué está pasando en esa vida? Yo también quiero eso que está sucediendo en él o en ella. Entonces el Señor trae salvación a tu vida. Pero justo después de que viene la salvación a tu vida, viene también la sanidad del quebranto, ¿no? Y es cuando el Espíritu Santo empieza a operar en tu vida, dice, vendar a los quebrantados de corazón. Viene la salvación a tu vida, pero junto con la salvación inmediatamente viene la sanidad de tu alma.
de las heridas de tu corazón, ¿no? Eso empieza a operar en tu vida, ¿no? Tus ojos, ¿qué pasa? Se abren, ¿no? Te arrepientes, eres perdonado, eres salvo, pero eso es el primer paso. Ahora también eres sano, ¿no? Se comienza a establecer la verdadera obra de Dios, verdaderamente que Dios está obrando en tu vida. Empiezas a sanar tus heridas, tu corazón roto. Empiezas a ver las cosas de otra manera. Déjeme decirle que hay personas que son salvas y el Señor hace la obra de salvación en esa vida, pero muchas veces se quedan allí y no avanzan a la sanidad de su alma. Y puede pasar años y es evidente en su testimonio, en su forma de tratar, que aún han sido sanadas, que aún el Señor no ha vendado esa herida porque no se lo han permitido. Y mire, pueden pasar años, mis hermanos, porque las heridas del alma no tienen tiempo. No tienen tiempo. Y ahí está muchas veces volviendo a lo mismo. Es como un círculo vicioso en nuestras vidas, ¿no? Porque no hemos sido sanados espiritual y emocionalmente, porque no le estamos permitiendo al Espíritu Santo seguir con el proceso. Y una persona que ha sido herida, una persona que ha sido maltratada, es un posible y un casi seguro maltratador de otros. Y por eso es que el círculo sigue la onda. Y la onda se sigue expandiendo y expandiendo. Desafortunadamente también es así a la inversa. ¿Por qué? Porque no hemos sido sanados. ¿Sabe por qué no hemos sido sanados? Por el orgullo, por la autosuficiencia, por la falta de humildad. Eso no nos deja ser sanos totalmente, porque no reconocemos nuestro dolor, no reconocemos nuestros errores, no reconocemos nuestro pecado. Somos incapaces de pedir perdón cuando nos hemos equivocado. Somos incapaces de reconocer y hacernos responsables de nuestra parte en el problema en una pareja, por ejemplo. Eso es orgullo. Eso es falta de perdón. Y entonces el Señor te ha salvado, bien, gloria a Dios, pero el Señor quiere que vayas al siguiente paso, que seas sano. El Espíritu Santo quiere vendar las heridas de tu corazón quebrantado. Quiere romper en tu vida toda esa podredumbre, toda esa pus espiritual que está ahí supurando y supurando y supurando. Pero queremos seguir allí. Nos gusta estar allí. Nos gusta seguir allí. ¿No? Y tu corazón sigue quebrantado por las circunstancias del pasado. Pueden ser abusos, verbal, físico, sexual, ¿no? Puede ser abandono, te abandonaron, puede ser que fuiste rechazado, maltratado, tal vez pasaste por una infidelidad, te rompieron el corazón, pero tú sigues allí, aunque viniste a Cristo. Tú mismo hiciste cosas, tal vez hay cosas que tú hiciste en tu pasado, errores que cometiste de tu pasado, y tú te sigues autoflagelando y te sigues acusando y no te puedes perdonar. Heridas del corazón. Tantas cosas que muchas veces venimos arrastrando, mis hermanos. Y cuando venimos delante del Señor, recibimos salvación. Sí, gloria a Dios, te salvó el Señor. Pero si tú lo permites, es un proceso divino que tú puedes recibir sanidad. Tú puedes ser aliviado por el bálsamo de la unción del Espíritu Santo cuando eso ocurre. ¿Qué es lo que pasa cuando eso ocurre? Cuando tú eres salvado y también eres sanado, dos cosas actúan en tu vida, ¿no? Es como cuando tú eres un boxeador y tienes un 2 contra los demonios, ¿no? Puedes darle a los demonios, ¿no? Y eres sano en el nombre de Jesús. Y eres salvo en el nombre de Jesús. Eso es lo que quiere el Señor con tu vida. Y entonces viene la tercera cosa. Eres liberado. La liberación.
libertad a los cautivos. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Entonces, eres salvo, eres sano y eres libre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eres libre, ¿no? Eres libre de los demonios, eres libre de la vida eres libre de toda opresión en tu vida. Cuando eso sucede, no se queda allí el tema, viene el cuarto paso: dar vista a los ciegos. Eres iluminado, dígalo conmigo, iluminado. Gloria a Dios, ¿no? Yo no concibo ver a una persona, que ha sido salvo, que ha sido sano, que ha sido libre, pero que ande a tientas. Ay, ya soy libre, gloria a Dios, ya soy sano, ya soy salvo. No, yo no concibo ver a una persona así. Junto con todas estas cosas, también el Señor te da luz, ¿no? No puedes ser sano, salvo, libre y seguir caminando ciego. Pero gracias a Dios también tú y yo podemos ver. Nuestros ojos han sido abiertos. Ya no estoy ciego, ya no estás ciega espiritualmente. El Espíritu Santo te ilumina, te abre los ojos de tu entendimiento para que empieces a ver las cosas que antes no las veías, que antes no las entendías, que querías con una mente obtusa seguir adelante con esa misma vida, pero ahora ¡pum! Todos esos argumentos en tu mente cayeron y ahora eres libre y puedes ver. En una ocasión, cuando el Señor sanó a un ciego y lo llevaron ante el Sanedrín, y Él les dijo, una sola cosa sé, que yo era ciego y ahora puedo ver, porque ese hombre, que ni ustedes lo conocen ni yo lo conozco, me sanó. Nosotros ahora con Cristo podemos ver. Entonces, somos salvados, ¿no? ¿Qué más? Somos sanados. ¿Qué más? Somos libres. Y ahora somos no iluminatis, por favor, en el nombre de Jesús. Fuera eso. Iluminados. Podemos ver. Ya no somos ciegos, ¿no? En el nombre de Jesús. ¿Qué pasa con esto, hermano? Tú ya no estás esperando, ya no estás dependiendo de otra persona que te diga lo que tienes que hacer, ¿no? Sino que empiezas a recibir del Señor instrucciones para tu vida. Empiezas a escuchar la voz de Él directamente para crecer y para caminar en Él. Entonces has sido salvado, has sido sanado, has sido liberado, has sido iluminado, pero ahí no se queda la cosa, mi hermano. También eres empoderado. ¿Cuántos quieren ser empoderados? ¿No? Cuidado con esas nuevas tendencias. Ay, soy una mujer empoderada. ¿No? Empoderada en Cristo, como hija de Dios. Amén. Amén, ¿no? Empoderada, empoderado, ¿no? ¿Por qué? Miren lo que dice el texto. Poder en libertad al oprimido. Hay una diferencia entre el cautivo y el oprimido. El cautivo es una persona que está, ¿en dónde? Encarcelado, tras las rejas, preso, ¿no? Esa es una persona cautiva, una persona que está en una celda, ¿no? Pero el oprimido está libre, pero está intimidado. El oprimido está temeroso, ¿no? Y actúa como que si estuviera encerrado, pero aunque está libre. Entonces, esa es una gran diferencia entre estar oprimido y estar preso, ¿no? ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? ¿No? ¿Por qué? Por eso cuando una persona se siente salvada, se siente sanada, liberada e iluminada, entonces también es empoderada, ¿no? Déjame decirte, mi querido hermano, ahora que ves, ahora que ya eres una persona que ha sido iluminado, préstame atención acá. No hay peor opresión. No hay peor opresión, queridos hermanos, ¿no? Sino la que viene de tus propias limitaciones.
de lo que tú has creído, de las fortalezas que hay en tu mente, ¿no? De los propios pensamientos que tú te has creído, los paradigmas que tú te has metido en tu mente y en tu corazón. Soy pobre y siempre voy a ser pobre. Nadie en mi familia ha llegado a ser un universitario, a terminar una maestría o terminar una carrera. Entonces yo también voy a ser igual. Lo mismo va a ser conmigo, ¿no? Yo no puedo hacer eso. Yo nunca voy a tener éxito. O yo nunca voy a ser una persona que lidere o que salga adelante, ¿no? Estás limitándote bajo la opresión de las mentiras del pasado. Pero cuando tú vienes a Cristo, tú eres empoderado. Todas esas mentiras que estuvieron en tu mente, en tu corazón, caen. El cielo es el límite para tu vida en Cristo. Cuando tú lo crees, cuando tú le crees a Él, cuando tú caminas con Él, cuando tú realmente tus ojos han sido abiertos y has sido iluminado y Dios te empodera. Pero no solamente que te empodera, porque a veces podemos estar empoderados y no hacer nada, quedarnos con los brazos cruzados, sino que Él te activa. Amén. Porque la palabra dice, para proclamar la buena voluntad del Señor. Amén. Entonces tú y yo tenemos que entender, hermanos, que el Espíritu Santo nos salva, nos sana, ¿qué más? Nos libera, nos ilumina, nos empodera, ¿qué más? Y nos activa, ¿no? Tú y yo debemos entender que el Espíritu Santo revela los planes y propósitos a tu vida, cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Dice cosas que ojo no vio, cosas que tú ni siquiera te pudiste imaginar. Son las cosas que te están esperando, mi hermano, mi hermana. Yo se lo puedo decir, cuando yo tenía 18 años, yo que me iba a imaginar que iba a poder viajar por toda Sudamérica, que iba a poder trabajar en las misiones, que iba a poder ser pastor, parte del pastorado de la iglesia más grande del Ecuador. ¿Qué yo iba a imaginar esas cosas, mis hermanos? En menos de 2 años el Señor, pum, 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 pum. Y no solamente es para esta persona, que nadie haga ni un centavo por esta persona. Con cualquiera de ustedes el Señor puede hacer cualquier cosa. Si tú le crees, si tú te empoderas, si tú te activas, si tú caminas con Él, si tú le das la gloria a Dios, si tú eres obediente. Pero depende de ti, de ese cambio de paradigma en tu vida, de permitir que todo eso caiga. Y no limitar la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y Él te activa, ¿no? Mire, yo no tengo que, y lo digo por propia experiencia, yo no tengo que ser la persona más inteligente del mundo. Tú y yo no debemos, no queremos anhelar ser la persona más inteligente del mundo, sino debo entender mi identidad de hijo. Y debo entender el lugar donde Dios me ha plantado, donde Dios me ha puesto en el momento oportuno, que está atento a la voz del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo, ¿no? Estar listo para recibir el balón y cabecear y meter el gol. Eso es lo chévere de los futbolistas, los delanteros, los buenos delanteros, los goleadores de raza, que saben dónde deben estar, en el momento que deben estar para poder... el golazo. Sí. Sí, mis hermanos. Y Dios te dice hoy, actívate. 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 Dios te da la iluminación, te da la capacidad de posicionarte en el lugar correcto, en el momento oportuno, mi hermano, mi hermana. Y no importa tu edad, puede ser un muchachillo de 14, 15, 16 años. O puedes ser un viejo como yo de 50 años. O más viejo tal vez. Pero Dios te dice, actívate. Actívate. Posiciónate, ¿no? En el lugar correcto, en el momento oportuno. Mira, si tú anhelas, termino con esto, mi hermano, mi hermana.
¿Me pueden ayudar los músicos, por favor? Si tú anhelas y haces espacio para buscar el Espíritu de Dios, para buscar la presencia de Dios en tu vida, para encontrarte con Él, el Señor te dice, el Espíritu de Dios te dice, yo voy a seguir haciendo mi obra de salvación. Yo voy a seguir haciendo mi obra de sanidad. Yo voy a seguir haciendo mi obra de liberación, de iluminación, de empoderamiento y de activación. Y no te va a faltar nada, 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 mi hermano. No. Yo le voy a pedir, póngase de pie en este momento. Póngase de pie, por favor. Yo quiero, por favor, que usted cierre sus ojos y que en este momento usted se concentre en el Señor. Y que usted le permita al Espíritu de Dios que hoy le hable. Yo sé que esta palabra a usted lo ha animado, lo ha guiado, lo ha motivado. Y usted tal vez ha entendido cómo funciona el propósito de Dios en tu vida y la obra del Espíritu Santo. El resultado final de todo esto es que tú te